repite conmigo, la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios literal aquí en la tierra? El Espíritu Santo está en ti, pero tú no escuchas, todo el pueblo no escucha la voz del Espíritu Santo. Vuelvo y hago, nosotros somos la voz de Dios aquí en la tierra. ¿Habías pensado en eso, que tú eres la voz de Dios aquí en la tierra? O sea, ¿se imaginan la responsabilidad? Camilita, ¿te habías imaginado alguna vez que tú fueras la voz de Dios aquí en la tierra? ¿Sí? ¡Qué hermoso! Pero miren esto. Ahora, dime, Ever. ¿De qué? ¡Wow! Bien, mi Ever, bien. Ever nos recordó algo que vimos en prejuveniles, y él es: Dios no pone las manos en la tierra. Nosotros somos las manos de Dios aquí en la tierra. Al igual, nosotros somos la voz de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo funciona esto? Porque por eso lo llevaba. Osquitar sí dijo para demostrarles, un perro se acaba de asomar ahí y olió y pasó. O sea, o sea, lo de los perros no es contra Midorita, ni contra Coquito, ni, o sea, necesitamos, ni contra Nancita. Entonces, Dios no va a colocar las manos suyas aquí en la tierra, porque sus manos somos nosotros. Repite, las manos de Dios soy yo. La voz de Dios soy yo. Ahora, ¿qué necesitamos para ser la voz de Dios? Y el Señor Jesucristo, ¿cómo nos muestra esto? Primero, con autoridad. Muy bien, o sea, nosotros para hacer la voz y las manos necesitamos tener autoridad. Pero algo importante, tengo que saber. Repite conmigo, tengo que saber. ¿Qué es lo que tienes que saber? Que el mismo espíritu, escúchame, el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que ahora está dentro de ti. Cuando el Señor Jesucristo murió, ¿a dónde fue? No. Sí, pero eso fue antes de resucitar. ¿Dónde estaba? ¿En dónde? Sí, pero cuando muere, Él muere, ¿y a dónde va? ¿Y la tumba a dónde lo dirigió? No. Sí, pero ¿a dónde bajó? Entonces, cuando murió el Señor Jesucristo, ¿a dónde fue? Al infierno. Cuando murió el Señor Jesucristo, ¿a dónde fue? Al infierno. ¿Quién? Ah, dime. ¿Por qué? Muy bien, la pregunta ¿por qué? Porque Él tenía que ir a recuperar la autoridad que el hombre había perdido cuando se dio la autoridad del planeta. Esa autoridad la asumió no, la robó el diablo. ¿Y dónde habita el diablo? Entonces él a dónde tenía que ir por las llaves? Al infierno. Él tenía que ir al infierno para demostrarle al diablo que había perdido y se había equivocado. Para decirle al diablo y a la muerte, ¿dónde está su victoria? ¿Dónde está la victoria que usted decía? Porque el Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ahora imagínense el poder que necesitaba el Espíritu Santo para resucitar al Señor Jesús. ¿Qué tanto poder sería? Hago la siguiente pregunta. ¿Qué tanto poder necesitó el Espíritu Santo para resucitar a Jesús de entre los muertos? Mucho. Si lo expresaras con una cara de fuerza, ¿cómo harías esa fuerza? Listo, mucho. Bueno, cambia la palabra inevitable. Sé lo que quieres expresar, pero no es la palabra. Incomparable es la fuerza que tuvo que hacer el Espíritu Santo. Muéstrame con la cara, con tu cara, qué tanta fuerza tuvo que hacer el Espíritu Santo para levantar al Señor Jesús de entre los muertos. Muéstrame la cara. Sí, de pronto es raro, pero de pronto, muéstrame con tu cara. ¿Qué tanta fuerza tuvo que hacer Dios para resucitar a Jesús de entre los muertos? Muéstrame. Pero muéstrame, manifiéstala. Eso, ¿cómo? Listo. Quiero que tú lo hagas. No, ven, te digo, de pronto te sientes ridículo, pero es importante que lo hagas para que tu cerebro comience a entender. Haz así. Otra vez, de nuevo. Haz así.
Ese mismo poder, nosotros apenas estamos haciendo una comparación, pero presta atención. Estamos haciendo una comparación para que tu cerebro comience a entender qué tanta fuerza utilizó el Espíritu Santo para resucitar a Jesús. Porque la palabra nos dice que esa misma fuerza, ese mismo poder, dice Yulisita, ahora está dentro de nosotros. Vuelvo y repito eso. Esa misma fuerza que Dios necesitó utilizar para resucitar a Jesús de entre los muertos, Romano nos dice que esa fuerza está ahora dentro de nosotros. Pero ten cuidado, por esta atención, que tú no entiendas cuánto fue la fuerza no significa que la fuerza no esté dentro de ti. Que tú no entiendas qué tanta fuerza utilizó Dios para resucitar entre los muertos no significa que tú no tengas el poder de Dios en tu boca para manifestar ese poder. ¿Lo entiendes? O sea que tú tienes ese dentro de ti para ser la voz de Dios aquí en la tierra. Pero entonces, ¿cómo nos lo enseña el Señor Jesucristo? Quiero que vayas en tu Biblia, búscame ahí, Simón, Tomás, por favor. Marcos 11, versículo 22 y 23. Marcos 11, versículo 22 y 23. Listo. Lo voy a leer con ustedes, por favor, acompáñenme acá. Dice, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Pasa. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar creyendo, sin abrigar la menor duda en el corazón de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Voy a leer otra versión que dice, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en su corazón. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Muy bien, dice dice ver que él tuvo la misma fe que tuvo Noé cuando le dijo que hiciera el arca. Y él la hizo. Él tenía que tener fe en Dios porque obedeció. Pero vamos literal a lo que nos está diciendo este versículo. Dice el Señor Jesucristo, levántate y échate al mar y sucederá, pero deben creer que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. La TLA dice lo siguiente, mira, dicen, confíen en Dios. ¿En quién deben confiar? Dice, escúchenme acá, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. ¿Cuántas cosas? Dice que si pedimos confiando, todo lo que pidamos sucederá. Ah, pero lo del desayuno no estaba en ese todo. Lo del recibo de la luz no estaba en ese todo. Depende de lo que estemos necesitando. Pero dice la palabra que todo, y todo es todo. Entonces, sigue diciendo la palabra, si le dijera a esta montaña, quítate de aquí y échate al mar, así sucederá. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Aquí llega lo difícil, porque muchas veces queremos ayudarle a Dios a solucionar nuestros problemas. Préstame atención, muchas veces queremos solucionar, muchas veces queremos ayudarle a Dios a solucionar los problemas. ¿Cómo queremos ayudarle a Dios? Entonces, voy a poner un ejemplo con recibo del agua. Llegó el recibo del agua y no tengo para pagar. Ya sé, yo le pido a Dios, pero de todos modos llamemos al cuentagota. Aló. Dos, sonido. Dos, sonido. Y nos creemos muy sabios, llegamos y le pedimos a Dios, pero queremos ayudarle a Dios. Entonces buscamos el teléfono del cuentagota. No, Dios, ayúdanos con esta situación, Dios. Tú nos ayudas, Dios, para pagar todas las deudas, pero pidamos un crédito al banco. Le estamos ayudando a Dios. Y la embarramos.
Si en verdad estamos dispuestos a colocarle las cosas a Dios, no le ayudes a Dios. Ayúdate y espera en el Señor. Entonces, mira lo que dice Lucas 17:6. Y aquí comienza el Señor a darnos indicaciones de cómo hablar en fe. Lucas 17:6. El Señor respondió, pónmelo por favor, lo vamos a leer acá, acompáñenme. Listo, comienzan conmigo. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, respondió el Señor, podrán decirle a este árbol de sicomoro, arráncate de ahí y plántate en el mar, y él les obedecerá. El sicomoro es parecido a una mata de moras. Pero entonces el Señor Jesucristo le está diciendo, mira lo que el Señor Jesucristo está diciendo. El Señor Jesucristo le está diciendo que si tuviéramos esa fe, podríamos decirle al árbol de mora, desarráigate y échate al mar. ¿Qué es desarraigar? Que Osquitar nos explique qué es desarraigar una planta. Arrancar o sacar de raíz. ¿Cómo se hace eso, Osquitar? ¿Alguien ha arrancado alguna vez una mata de pasto, una hojita de pasto? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Ya, Javier, cuando uno saca la mata, tiene que hacer cierto esfuerzo para sacarlo con raíz y todo. Y mira lo que está diciendo. Arráncate de ahí y échate, pasa a la siguiente parte. Dice, supongamos, no, devuélvete. Si ustedes tuvieran una pequeña de defender al Señor, el árbol pasa. Arráncate de aquí y plántate en el mar. El Señor está hablando, primero nos puso el ejemplo de hablarle a una montaña, que si tú tienes fe, tú le dices a la montaña, quítate de ahí y échate al mar. Y ahora nos pone el ejemplo con una mata de moras, que tú tienes que agarrar la mata de moras y nos explica Osquitar, que tienes que para arrancarla de raíz, o la arrancas o utilizas herramienta para sacar todas las raíces. Pero mira lo que dice, lo que nos muestra el Señor Jesucristo con eso. Muchas veces tu mata, tu problema va a tener muchas raíces y eso Dios va a tener que tratar con tu carácter. Porque muchas veces, ¿cuál puede ser esa montaña o esa mata de moras para cada uno de ustedes? Literal. ¿Qué tipo de problemas? Problemas económicos, ¿qué más? Los problemas que trae el diablo, ¿como cuáles, mi Osquitar? Muy bien. Muerte, robos, pecados, problemas, peleas, vicios. Pero cada uno tiene una montaña distinta. No me contestes lo que te voy a preguntar ahorita. Nadie me conteste. Te contestas tú solo. ¿Qué nombre tiene tu montaña? No me contesten, para eso no me contesten. No, espérate. Dime, no vas a contestar. Espérate. No vas a contestar. ¿Cómo se llama tu montaña? Tu montaña también puede tener el nombre de incredulidad, religiosidad, falta de fe. Eso así también se puede llamar tu montaña. Pero entonces, ¿cuánta fe tienes para mover tu montaña? ¿Mucha? ¿Cuánta fe se necesita? Se necesita un poquito. Sí, del tamaño de una semilla mostaza. Volvamos a leerlo. Devuélvete por favor al 17:6 desde el principio. Léanlo conmigo ustedes. Si ustedes tuvieran fe, una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, hasta ahí. ¿De qué tamaño tiene que ser tu fe? ¿Se acuerdan cuando vino Juanita y nos regaló una semilla de mostaza que la podíamos coger en la mano y si yo se las coloco de aquí nadie la vería? Así de pequeña tiene que ser tu fe para hablarle a tu montaña. Pero entonces, después de que tú desarraigas el árbol,
desarraigas la mata, le hablas a la montaña, pues lo más lógico es que esperes. Y mire el ejemplo tan tremendo que nos da el Señor Jesús. Marcos 11:23, leo otra vez, les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tengan ninguna duda en el corazón. Mientras que esperas, el diablo te va a llegar a decir, tú puedes solo, llama al cuentagota. Dime, Oscar. O eso que hizo no va a funcionar. Sí, eso es con la idea que más ataca al diablo. Oiga, ¿y si va a funcionar? Me sorprendía este último mes. El Señor me ha llevado a orar por varias personas, por sanidad. Y llego, impongo las manos y hablo y se sanan. Y hay veces, uy Señor, sí se sanó. O sea, veo y las personas me dicen, no, ya soy sana. O sea, hablo de sanidades instantáneas. Y las personas me dicen, ya soy sana, ya me pasó el dolor de cabeza, ya me pasó lo que tenía, ya me pasó esto y lo otro. Y yo me sorprendía, Señor, oye, tu nombre funciona. ¿Por qué me sorprendía? Cada vez que pasa me sorprendo y está bien sorprenderse, porque cuando no me sorprenda es que me acostumbré. Y allá vamos. El nombre de Dios funciona porque es creación. Mi Ever, allá vamos. Y se van a sorprender con lo que les voy a mostrar ahorita a nivel científico. Entonces, gracias, mi Ever. Entonces, él nos está diciendo que si lo dice, bueno, date cuenta, quiero tomar aquí otro punto de vista. ¿Esto funciona solo para el pastor? O sea, la palabra está diciendo que cualquiera que diga va a funcionar. La versión Palabra de Dios para Todos dice cualquiera. La nueva versión internacional dice que si alguno hace esto va a funcionar. Y la Biblia hispanoamericana dice que si alguno dice. Pero date cuenta que cuando hablamos esto, como dice Osquitar, tu fe va a ser probada. Si tu montaña va a obedecer, pero tu montaña necesita escuchar tu voz, la voz de Dios a través tuyo. Repite conmigo, la montaña se va a mover, pero necesita escuchar la voz de Dios a través de mi voz. El Señor Jesucristo no dijo que le hablara a la montaña. El Señor Jesucristo no dijo que hablara de la montaña. Porque es que muchas veces nos ponemos a hablar de la montaña. Y tenemos que hablarle ¿a quién? No te pongas a hablar de la montaña, no pierdas tiempo. Uy, es que esa montaña está muy alta. No, y esa montaña tiene unos picos allá altísimos, nevados. No, ¿quién va a subir hasta allá? No hables de la montaña. Háblale a la montaña, porque si te pones a hablarle hablar de la montaña, te van a ganar los sentimientos. Y lo más seguro es que te terminas acostumbrándote a la montaña y vas a terminar durmiendo en la ladera de la montaña. Dime. Bueno, pero ponle seriedad, ¿listo? Piensen, de pronto podemos llegar a pensar que en la espera Dios no está actuando. Escuchen esto, podemos llegar a pensar que en la espera Dios no está actuando, pero les aseguro que sí va a estar actuando. Dime, Cris. Puede moverse un centímetro y nosotros sí, muy bien, gracias. Pero entonces, ¿por qué es tan importante nuestra voz en esta cuestión de mover las montañas? Porque el Señor Jesucristo dice que lo que diga será hecho. O sea, ¿por qué el Señor hace esa pregunta? En la universidad, en el colegio, vemos biología o química. ¿Cuál es la unidad más pequeña de la materia? Sí, eso lo vimos en química. ¿Cuál es la unidad más pequeña de la materia? Uy, ¿a cuántos me rajé acá? ¿Ah?
La célula, más pequeña que la célula. No, más pequeño. ¿Qué conforma una bacteria entonces? No, más pequeño. La porción más pequeña de la materia es más pequeño que eso. ¿Qué es? Los átomos. Ah, yo sabía, yo sabía. ¿De qué se conforma un átomo? No, los átomos de neutrones, protones y electrones. Repita conmigo. A ver, los niños de ¿de qué está hecho el átomo? El átomo está hecho de neutrones, protones y electrones. Se creía, hace más o menos 22 años, se creía que esa era la parte más pequeña de la materia. Pero los científicos propusieron, antes era una teoría, proponían que el bosón de Higgs iba a explicar la composición de los neutrones, protones y electrones. Se creía, era una hipótesis, una teoría, pero en 1994 se comprobó, escuchen bien, que los neutrones, protones y electrones también están constituidos de cosas más pequeñas, que se llaman los quarks. Repita conmigo, quarks. Los quarks son lo que componen los protones, neutrones y electrones. Entonces imagínense, está la materia, toda la materia de la que sea está compuesta de células. Las células a la vez de átomos. Los átomos se dividen en protones, neutrones y neutrones. Y electrones. A la vez esas partes más pequeñas están compuestas por quarks. Hay 6 tipos de quarks. Pero ¿de qué están compuestos los quarks? Tremendo, ¿no? Todo esto ya es comprobado, o sea, todo esto no es una teoría. Los quarks están, que son la parte más pequeña de un átomo, están compuestas de sonidos, de ondas de sonido, de palabra de Dios. Pero aquí voy a esto, a lo que decían cada uno. ¿Por qué la palabra de Dios es tan potente? ¿Cómo creó Dios el universo? No. La voz son ondas de sonido. Y cuando el Señor dijo, hágase la luz en Génesis 1:3, la luz se hizo. ¿Qué pasó? Entonces, y miren lo importante, la cualidad que tiene la voz de Dios de crear a través del sonido, la tiene tu voz. Vuelvo y repito esto. La cualidad de la voz de Dios de crear a través del sonido, tú también lo tienes. Tú puedes crear y hacer que cosas pasen a través de la voz. Y mira, tu voz es lo que va a mover el mundo espiritual. Y lo voy a comprobar a través de la Biblia. Tu voz es lo que se conecta con Dios. Tenemos el Espíritu Santo, pero ¿ustedes ven a Dios aquí? ¿Dios está aquí? ¿Dios está aquí? Pero Dios está aquí. ¿Dónde está Dios en este momento? El Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Pero Dios, literalmente Dios, ¿dónde está en este momento? En el cielo. ¿Dónde está el Señor Jesucristo literal en este momento? Su Espíritu está dentro de nosotros, pero Él literal está en el cielo. Sí. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? ¿A través de qué? Sí, pero tú tienes que activar la palabra a través de la voz, a través del sonido. Mira, Salmo, no lo pongas ahí, escuchen esto. Salmos 18, 6 al 7. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los simientes de las montañas, temblaron a causa de su enojo. Date cuenta de lo que David está diciendo. Dice que en mi angustia yo clamé, o sea, él tuvo que abrir su boca y clamar a Dios. Y dice, Dios me escuchó y me ayudó. Por eso es que lo que les digo, la oración no funciona así.
No, la oración tú tienes que hablar, es un diálogo con Dios. Cuando tú tienes la voz de Dios y hablas, Dios te escucha. Y esto no toma mucho tiempo, se los voy a mostrar en otro, dime ver. Literal, Eber nos enseña que la voz no tiene que ser, la fe no tiene que ser tan grande para hablar con Dios. Mira esto, la razón por la cual la mayoría de cristianos son débiles, escúchame esto, la razón por la cual la mayoría de los cristianos débiles, a pesar de que son fervientes, esta propuesta nos dice, ¿por qué la mayoría de cristianos son débiles a pesar de que muestran fervor y pasión por Dios? Es porque nunca han hecho una confesión correcta de quiénes son ellos en Cristo Jesús. Explico esto. Hay muchos cristianos débiles, aunque son fervientes y apasionados por Dios, pero no tienen una fe grande porque no hablan. ¿Y saben por qué no hablan? Porque primero inclusive les da pena con ellos mismos hablar. O hablarle a la situación como le hablábamos a la chaqueta en el nombre de Jesús. ¿Qué tan rápido responde Dios? Esto es interesante. Al instante. Y lo voy a comprobar a través de la palabra. Daniel, dime. En un abrir y cerrar de ojos contesta el Señor. Y miren, lo voy a comprobar con Daniel capítulo 10, 12 y 14. Miren, Daniel estaba pidiéndole a Dios por algo. No voy a entrar específico la petición que hacía Daniel, pero Daniel estaba pidiendo algo. Y en el versículo 12 del 10, del versículo 12 del 10, sí dice, entonces dijo, le contesta el ángel, Daniel hace una petición y ahí mismo Dios envía un ángel. Ahí mismo Daniel habló, Dios envió un ángel y el ángel le dice, entonces le dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. ¿Cuánto se demoró? Dice, desde el primer día. Ahí mismo Daniel comenzó a orar. Dios escuchó a Daniel. Y miremos lo que sigue diciendo. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicarle lo que sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. ¿Qué pasó? Daniel se puso a orar. Dios ahí mismo escuchó, ese mismo día Dios escuchó la petición. Entonces, podríamos poner el ejemplo. Si Daniel estaba orando, es como si le estuvieras escuchando, escribiendo un mensaje de texto a Dios por WhatsApp. Y Dios no lo dejó en visto. Dice la palabra que es como si Dios ahí mismo hubiera visto el mensaje de Daniel. Uy, mi hijo Daniel me está escribiendo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Ah, que necesita ayuda. Y ahí mismo le dijo al ángel, ángel, váyase rápido para donde Miguel, para donde Daniel. Pero ¿qué pasó? En esos 21 días, el ángel de Persia, que es el diablo, le hizo oposición al ángel y no dejaba pasar el ángel para que el ángel llegara hasta donde Daniel. Entonces tuvo que venir el arcángel Miguel a quitarle esa opresión que tenía el ángel para que el ángel pudiera seguir su camino y pudiera ayudar a Miguel, a Daniel. ¿Se dan cuenta? Dios escucha ahí mismo. Bueno, vamos a saltar este otro ejemplo, pero si quieres anota esto, si estás tomando apuntes, Génesis 28, 10, 13, es otro ejemplo de cómo Dios actúa inmediatamente, escucha la oración. Pero tengo que leer este para que escuchen y termino con este ejemplo. Está Jacob está en un camino y llega un momento donde él se acuesta y pone su cabeza sobre una piedra. Y él tiene un sueño. El sueño que tiene Jacob es el siguiente. Pongan cuidado porque esto es muy interesante. ¿Ustedes alguna vez se han ido a acampar y han puesto su cabeza sobre una piedra? Entonces sobre la piedra ustedes tienen una visión de Dios. No, a mí nunca me ha pasado eso. Y a Jacob le pasó eso. Y miren lo que pasó.
Mientras Jacob salía de Berseba y viajaba hacia Harán, a la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposaba su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera, el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac, la tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. En otras palabras, Jacob iba de viaje, vio un lugar bueno para dormir, se acostó a dormir y vio el siguiente sueño. Vio una escalera que llegaba de donde él estaba al cielo. Y en el borde de la escalera, de allá estaba Dios Padre, y por la escalera subían y bajaban ángeles trayendo bendición a él. ¿Entendieron eso? Ángeles bajaban y subían por la escalera a traer bendición a Jacob. Esa fue la visión que él tuvo. Eso era en el Antiguo Testamento, pero la palabra escalera en el Nuevo Testamento tiene el mismo significado que voz. O sea, que si en tu situación tu escalera no está fluyendo, va a estar trancado en la mitad y los ángeles no van a poder llegar prontamente a tu vida a traer esas bendiciones que Dios tiene. O sea, es importante que tu voz esté activa para que active esa escalera que Dios tiene para ti para estar trayendo bendición a tu casa. Y voy a decir algo y por esto sí de pronto te vas a sentir mal. La situación que estás viviendo hoy en día, sea cual sea, es el resultado de tu hablar en lo espiritual. Puedes decir ayayay o amén. O sea, es tu responsabilidad que la bendición esté llegando a tu vida, pero es tu responsabilidad mantener el conducto por lo que llegan las bendiciones en buena manera. El tráfico puede ser bloqueado en tu escalera por tu hablar. Escucha bien, el tráfico puede ser bloqueado en tu escalera por el hablar. Entonces, hemos comprobado científicamente por qué necesitas estar hablando con la voz de Dios. Y voy a terminar con esto. Cosas que podemos concluir según Marcos 11:23. ¿Qué dijo Marcos 11:23? Colócamelo por favor, Reina Valera. Marcos 11:23, Reina Valera. Pon atención. Léanlo conmigo. Porque de cierto os digo que quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijera le será hecho. Miren, toda la gente tiene fe. Todo ser humano tiene fe. Pero hay veces tienen una fe incorrecta. ¿Esta mi enfermedad, la enfermedad es dueño tuyo? ¿Esta mi pobreza, esta mi desgracia, ¿qué? Eso es un mal hablar. O esas personas, no, es que me voy a enfermar, es que me voy a enfermar de gripa, me va a dar gripa, pues le da gripa. No es que me va a morir de cáncer, me va a morir de cáncer y se muere de cáncer. O cuando se dicen que nunca se le va a quitar. Antes de colocar estos 5 puntos al final, quiero colocar un ejemplo de un pastor de allá de Igleco. Él llegó y dijo una vez sin pensar que ojalá él se muriera de cáncer. En un momento sin pensar, porque el papá murió de cáncer, él herido por la pérdida de su padre, dejó y dijo, ojalá yo me muriera de cáncer. Pues le dio cáncer. Y en su lecho de muerte, ya estando también en una bolsita de huesos, tuvo que pedir perdón al Señor y reprender sus palabras. Porque en su lecho de muerte, el Espíritu Santo le dijo,
¿te acuerdas que tú trajiste lo que estás viviendo ahorita? Porque tú dijiste que querías morirte de cáncer. Y lo que él habló años atrás se estaba cumpliendo en ese momento. El Espíritu Santo lo hizo ver eso. ¿Qué tuvo que hacer? Perdón, Dios. Perdón, Dios, por mi mal hablar. Y tuvo que corregir, y ya el pastor otra vez está hoy restaurado de todo cáncer, pero él dijo, tuve que pedir perdón y cambiar mis palabras. Podemos concluir esto, entonces, de esta frase, volvámosla a leer, gato, por favor, devuélvete. Esta misma, conmigo, porque de cierto os digo que cualquiera de que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, no dudaré en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijera le será hecho. Podemos llegar a la siguiente conclusión. Si fuera la voluntad de Dios que la montaña estuviera ahí, el Señor Jesucristo no te habría dicho que la quitaras. Vuelvo y repito esto. No es la voluntad de Dios que esa montaña esté delante de ti, pero el Señor Jesús te está diciendo que tú debes quitar esa montaña. Segundo, si usted supiera lo que hay del otro lado de la montaña, la va a mover. Detrás de esa montaña hay bendición. Mueve la bendita montaña. Escúchame esto. Si tú supieras qué hay detrás de la montaña, te aseguro que mueves esa montaña. Habla, tienes que mover la montaña. Tercero, si la montaña está ahí, la puedes mover. No hay ninguna montaña en el plano de la vida que vivimos hoy que no se pueda mover. Si la montaña está ahí, no hay ninguna cosa que te impida mover la montaña. Esa montaña se va a mover. Cuarto, su montaña necesita escuchar su voz. Escúchame esto. Su montaña necesita escuchar su voz. O sea, el problema que tú tengas, sea el que sea, necesita escuchar tu voz, no la mía. Ay. Si tu problema es de escasez, esa escasez tiene que escuchar tu voz, no la mía. Porque mis finanzas ya han escuchado mi voz. Tus finanzas, si tienes problemas de finanzas, esas finanzas tienen que escuchar tu voz, no mi voz. Porque es tu montaña, no mi montaña. ¿Entendimos? Y quinto, si lo que tiene en su vida dependiera de Dios, el Señor Jesús nunca hubiera enseñado lo que escribió en Marcos 11:23. Escúchame esto. Si lo que tiene en su vida, o sea, si esa montaña depende de que Dios la mueva, Dios nunca va a hacer nada para mover la montaña. Usted tiene que mover la montaña. Lo que hablábamos con lo que nos enseñaba a beber al principio, nosotros somos la mano de Dios, no espere que Dios venga con su mano a moverte. Esa montaña la tienes que mover tú, no Dios, porque hay algunas personas que entonces llegan y dicen, no, yo voy a esperar que Dios mueva la montaña. ¿Y qué estás esperando? No, que Dios mueva la montaña. Si tú no le hablas a la montaña, no se va a mover. Muy bien, Eber nos enseña que hay que mover la montaña a través de la voz de uno. No esperar que Dios literal hable. Nosotros somos la voz de Dios, pero la voz se tiene que mover a través de la montaña. Y consejos para esto de las montañas. No hable acerca de la montaña. Oiga, háblele a la montaña. No entable conversación con la montaña. Háblele a la montaña. No se duerma en la falda de la montaña. Háblele a la montaña. Sin que me contestes, en este momento, ¿cuál es tu montaña? No contestes, no me contestes. ¿Cuál es tu montaña? Piensa cuál es tu montaña. Inclusive los niños, los jóvenes también tienen montañas. ¿O no? Todos tienen montañas, ¿sí o no, Josbelis? O sea, Josbelis, con la edad que tiene, su familia tiene necesidades. Yo tengo situaciones a las cuales también tengo que hablarle.
O sea, no por ser el pastor yo no tenga situaciones, no, yo tengo que hablarle a las situaciones. ¿Listo? Vamos a orar. Quiero que cierres tus ojos, vamos a orar un momento. Padre, gracias porque Marcos 11:23 nos está enseñando a mover montañas, Padre. Y en el nombre de Jesucristo yo te pido que tu Espíritu Santo, Santo y poderoso Dios, enseñe a cada uno de mis hermanos cómo utilizar la voz de Dios a través de la voz de ellos mismos, Padre amado. Padre, los empodero en el nombre de Jesucristo para que sus montañas a través del hablar correcto y a través del nombre de Jesucristo se muevan en sus vidas, Padre amado. Que esas montañas sean quitadas de sus vidas, pero a través del hablar de ellos. Padre, en el nombre de Jesucristo, enséñanos un hablar correcto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.